Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes para la atención de los sectores sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque tanque Prestige, la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa al siniestro del Prestige en la costa gallega, así como con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al accidente del buque Prestige sufrida en las costas gallegas. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Segura. Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio para poder continuar con el debate. Adelante, señor Segura. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, como saben perfectamente, el pasado miércoles 13 de noviembre, el petrolero monocasco Prestige, construido hace 26 años, matriculado en Bahamas y perteneciente a la naviera Mar Shipping Incorporated, sufrió una rotura de casco, consecuencia de la cual comenzó a derramar fuel oil. Su posición en la proximidad de las costas de Galicia amenazaba una auténtica catástrofe ecológica. Y, señorías, a lo largo de los últimos días hemos visto cómo ha actuado la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y que por parte de la Administración Marítima Española se han puesto todos los medios a su alcance, que son muy escasos, tal como establece el Plan Nacional de Salvamento Marítimo, con el objeto de impedir lo que puede llegar a convertirse, desgraciadamente, y ya hay mucho avanzado en esa desgraciada circunstancia, en una nueva desgracia para el litoral de la costa costera de la costa de Galicia. Y, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy esta proposición no de ley para la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes a adoptar por el Gobierno español para la atención de los sectores sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque tanque y para la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza. Y, señorías, presentamos esta proposición no de ley en la que este diputado interviene en representación del Grupo Parlamentario Socialista, pero lo hace esencialmente, y queremos hacer referencia singularizada en el conjunto de diputados socialistas gallegos, que en un número de seis diputados socialistas gallegos
que no pretenden en modo alguno monopolizar la defensa de la comunidad gallega, por cuanto lo vienen poniendo de manifiesto a lo largo de la presente legislatura los diputados socialistas gallegos Carmen Morón Beltrán, María Jesús Arrate, Guillermo Hernández Cerviño, Seferino Díaz, José Blanco, Alberto Fidalgo y quien les habla como en condición de coordinador de un trabajo realizado por ellos. Y me pregunto, señorías, ¿dónde está el ministro de Fomento? ¿Dónde está el ministro de Fomento? ¿Dónde está el ministro de Medio Ambiente? ¿Dónde están los ministros del Gobierno? Lamentablemente, para que quede en el diario de sesiones, no hay un ministro, señorías, no hay un ministro. Miren, el ministro de Fomento está participando en una charla organizada por el Grupo Recoletos. El ministro de Medio Ambiente no se sabe dónde está. El presidente del Gobierno tampoco se sabe dónde está. Y no existe en esta Cámara, y debe quedar clara y absolutamente reflejado en el diario de sesiones, que los ministros están de excursión. ¿Dónde está el ministro Rajoy? ¿Dónde está el ministro Rajoy? Subido en un helicóptero, que venga aquí a las Cortes Generales a defender parlamentariamente los intereses de la comunidad gallega. Al ministro Rajoy, que hoy, una semana después, junto con el delegado del Gobierno, ha hecho una excursión a bordo de un helicóptero de la empresa Elimer y ha llevado a todos los medios de comunicación. Está utilizando políticamente una desgracia que ha tenido lugar en las costas gallegas para el numerito político al que nos vienen acostumbrados. Sí, señorías, y aquí tendrían que estar, porque esta es la vida democrática, porque las Cortes Generales, señorías, las Cortes Generales tienen que servir para eso. Y yo les recomendaría a los parlamentarios del grupo parlamentario, a los diputados, y si hay algún senador del Grupo Parlamentario Popular, les recomendaría que leyesen, y por eso, desde luego, vamos a reflejar y a explicar cada una de las propuestas de resolución que hace el Grupo Parlamentario Socialista, que leyesen todos y cada uno de los 15 puntos que integran la propuesta de resolución. Y, señorías, nosotros planteamos primero que con carácter urgente se constituya una comisión mixta que integre a los ministerios con competencia en la materia, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos, las asociaciones representativas de los sectores sociales y económicos afectados, con el objeto de configurar todo un conjunto de actuaciones institucionales tendentes a garantizar, mientras duren los efectos del siniestro, el nivel de renta de los empresarios y de los trabajadores de los sectores de la pesca, el marisqueo, la acuicultura y todas aquellas actividades conexas de comercialización de los productos derivados de la mar, y todas aquellas actividades también como turísticas, de restauración, recreativas vinculadas al litoral. Nosotros planteamos en el segundo punto, y debe quedar claro en el diario de sesiones, que se ha de elaborar y ejecutar con urgencia un plan de evaluación del daño medioambiental causado y de las medidas para la regeneración del litoral afectado, así como un seguimiento temporal de ejecución de las mismas hasta la completa restitución del ecosistema marino a la situación existente antes del accidente. Y, señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, les ruego que le transmitan el contenido de esta segunda propuesta al ministro de Medio Ambiente, hoy ausente de la Cámara. En tercer lugar, señorías, planteamos que el Gobierno tendrá que elaborar con carácter urgente un Real Decreto Ley que habilite un crédito ampliable con una dotación inicial de 60 millones de euros, así como los créditos necesarios para la financiación y atención de aquellas medidas derivadas de los acuerdos alcanzados en la comisión mixta que hemos planteado en el punto primero, así como para realizar las actuaciones exigidas en el punto segundo, a cuyos efectos se solicitará apoyo económico a la Unión Europea y al Fondo de Compensación de Accidentes Derivados del Transporte de Hidrocarburos, que se trata de un fondo, el Oil Pollution Fund, que conocen sus señorías. Y les recomendaría que este punto se lo transcribiesen al señor vicepresidente primero del Gobierno, hoy de excursión en un helicóptero. El Real Decreto, señorías, que planteamos tendrá las previsiones financieras pertinentes en forma de créditos ampliables dirigidos a la utilización por parte de los ayuntamientos con el objeto de atender las necesidades sociales vinculadas a la restauración de los daños.
Y nosotros, en cuarto lugar, planteamos materializar en los organismos internacionales competentes en la materia de transporte marítimo, concretamente la OMI, la voluntad española de modificar el actual dispositivo de separación del tráfico marítimo a la altura de Finisterre, proponiendo su alejamiento de la costa gallega hasta los límites más extremos técnicamente posibles, y además que se incluya en el mismo una nueva vía obligatoria para todos los buques tanques que transporten mercancías peligrosas o contaminantes todavía más alejadas de la costa que las actuales reservadas al tráfico ordinario de mercancías no peligrosas y pasajeras. Conviene que se lo transmitan al ministro de Fomento, señorías. Nosotros planteamos en los puntos sucesivos aspectos tan concretos y tan relevantes como, por ejemplo, en el punto número 10, que se dote a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, SASEMAR, de los remolcadores con potencia superior a los 20.000 caballos y estacionar al menos uno de esos buques en las costas de Galicia en régimen de permanencia. Díganselo al ministro de Fomento para que modifique los contenidos del Plan Nacional de Salvamento Marítimo, señorías. Y en el punto número 11, señorías, naturalmente en el punto anterior me estoy refiriendo porque, miren, según datos que tiene este diputado, solamente en la costa afectada existían 2 remolcadores de 8.000 caballos de potencia con una evidente incapacidad para atender la solución del problema. Nosotros planteamos un barco de 20.000 caballos como tienen los países limítrofes y planteamos también dotar a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo de buques específicos con capacidad de recogida de hidrocarburos, que lo tienen los países vecinos y no lo tiene España. Estamos hablando de barcos que tienen en su proa un conjunto de brazos articulados que permiten abrazar la zona contaminada, bombearla, el producto, a un tanque en las proximidades. Y planteamos en el punto 12, díganselo al presidente de la Xunta también, que se instalen depósitos de material específico de protección de la costa y de lucha contra la contaminación. Nos estamos refiriendo a barreras de protección, barreras absorbentes, esquímeres, etcétera, en distintas zonas de la costa gallega para permitir la acción inmediata en caso de siniestro y que la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo en Galicia disponga de técnicos en dicha zona para su utilización y adiestramiento de los efectivos humanos. Y, señorías, ese es el conjunto de iniciativas. Y planteamos en el punto 15 la creación de la Agencia de Seguridad Marítima en España. Y todo esto no es en modo alguno planteamientos utópicos. Estamos exigiendo un plan nacional de contingencias como lo hemos exigido en diferentes ocasiones. Y, señorías, nosotros queremos hacer un reconocimiento explícito a los empleados de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo que se han jugado la vida, mal dirigidos por un gobierno que no está enfocando los temas con el rigor con el que tiene que enfocar este planteamiento, que obviamente no es el gobierno el responsable del accidente, qué duda cabe, pero sí de la existencia de un equipamiento muy pobre, incapaz de dar solución a los problemas que tenemos planteados en determinados puntos del litoral. Y les voy a dar un dato. Miren ustedes, el oscurantismo a lo largo de esta semana ha sido extraordinario. La página web, por ejemplo, de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo no ha dado ni una sola información. Y, sin embargo, la página web de la equivalente Sociedad de Salvamento Marítimo francesa, que se denomina CEDRE, aquí tengo todos los días, cada 3 horas, la actualización del informe que se le ha dejado, en este caso, exclusivamente al delegado del Gobierno en Galicia. Señorías, nosotros hacemos un planteamiento en positivo, constructivo, con una exposición de motivos que sus señorías deberían considerar para ejercer luego responsablemente el ejercicio del voto, apoyando nuestra propuesta de resolución integrada en 15 puntos. Y nosotros queremos poner de manifiesto, señorías, que disponemos de toda una amplia información de lo que ha ocurrido. Y cuando leemos declaraciones en prensa de cargos públicos del Partido Popular, que se plegó el Partido Popular en la tramitación parlamentaria del reglamento por el cual en el Parlamento Europeo se impulsaba el doble casco exigible a los buques tanques, y cuando sabemos cómo actuaron los lobbies de los armadores, haciendo que el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo y los populares españoles miembros del mismo permitieron el que se definiese en el tiempo
la adopción de medidas. Segura, y este barco, termino, concluya. señora presidenta, este barco debía habérsele prohibido, desde luego, su atraque. En ningún punto comunitario no podría estar navegando si la normativa comunitaria que defendíamos los socialistas hubiese salido adelante en las instituciones comunitarias y fue votada en contra por el Partido Popular, que se plegó a los intereses de los armadores españoles y comunitarios. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, y señorías, señora muchas presidenta, gracias, señor Segura. Saluden a los ausentes, señores ministros. Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego quiere comenzar diciendo que actuó con diligencia a la hora de enfrentar esta catástrofe. Registramos la interpelación que va a ser sustanciada mañana, el día 14, jueves de la semana pasada, y también la proposición no de ley que es objeto ahora de debate. Y lo hicimos porque sabíamos que iba a haber consecuencias perjudiciales para nuestro país y ahora podemos incluso valorarlas en toda su dimensión. No nos acordamos, por lo tanto, señorías, de Santa Bárbara cuando truena. Y es más, los señores y señoras diputadas de este Parlamento saben con qué insistencia y a partir de un cupo muy reducido el Bloque Nacionalista Galego se preocupó continuamente desde el año 1996, pero especialmente durante todo el año 2001, para que se pusiese solución a los problemas derivados de la seguridad, el control, la prevención y la lucha contra la contaminación en nuestras costas, especialmente en las costas de nuestro país. Mucho de lo que nosotros pedimos en aquel momento fue rechazado por el partido que apoya al Gobierno y otras veces tampoco contó con el apoyo del mayor partido de la oposición. Realmente fue triste comprobar cómo a nuestras demandas y nuestras iniciativas de control eran respondidas con actitudes autocomplacientes, diciendo que todo estaba muy bien. Pero nosotros sabíamos que no estaba bien por una experiencia histórica de la que después les hablaré. No estamos, por lo tanto, ahora ante un acto casual. No estamos ante el producto de una fatalidad, del azar, de los designios divinos o de fenómenos de la naturaleza que no son controlables o reducibles. Estamos, señorías, ante un fenómeno estructural, reglado, derivado de falta de medios, de desinterés y de irresponsabilidad específicamente con Galicia. ¿Quieren que les recuerde algunos hechos desastrosos y catastróficos desde 1969, desde que yo empecé precisamente el trabajo laboral? Ercogui, envenenamiento de la ría de Ares, Policomander, llovió a petróleo en todo el Morrazo y en gran parte de Galicia. Las vacas se negaban a comer la hierba. Urquiola, una marea negra espantosa en A Coruña. Casón, todo el país en vilo, temiendo incluso que llevara mercancías de carácter radioactivo y un aquelarre por toda Galicia de transporte de la mercancía peligrosa de unos lugares a otros. Mar Egeo, aún ustedes pueden recordar cómo llegaron los ecos últimamente aquí, cuando se iban a pagar las últimas limosnas a los afectados. Y ahora, en el año 2002, el Prestige. Hagan ustedes la cuenta y verá cómo sale desde el año 1969 una catástrofe ecológica de magnitudes impresionantes cada 7 o 8 años. En fin, una catástrofe tal otra. Y nosotros, señoría, ya en el año 2000, el Gobierno nos reconocía que el mayor número de emergencias se daban en el corredor de Fisterre, 733 por año, el mayor número de todo el Estado español. Naufragios, accidentes, muertes, lavado de tanques y de sentinas continuamente. No les voy a decir el sinnúmero de iniciativas por las manchas de petróleo en los puertos de Ribeira, de Ferrol o de A Coruña o de Vigo. Pero ustedes los pueden conocer leyendo solamente el boletín de las Cortes, de estas Cortes. Señorías, se trata, por lo tanto, en este momento, después hablaremos de lo demás, de buscar un sentido a lo que vamos a hacer
y buscar soluciones rápidas y urgentes. Es cierto que el Gobierno demostró insensibilidad y responsabilidad ante una actuación que debía de ser más diligente y más preocupada. Fue lamentable, patético, ver al delegado del Gobierno intentando controlar la información, intentando incluso dirigir un equipo que, por muy esforzado que fuese, estaba condenado al fracaso, e intentando incluso decir lo que no era cierto. Los vecinos de toda la costa comprobaban cómo la marea negra estaba en sus puertas, mientras que oficialmente se decía que no había peligro. Y efectivamente, ¿dónde estaba el ministro de Fomento? ¿Dónde estaba el ministro de Pesca? ¿Dónde estaba el ministro de Medio Ambiente? Comentaremos mañana la estrategia del Gobierno en relación con el caso y lo que significa políticamente. Resulta patético y esperpéntico, por lo demás, ver que una tragedia como esta, además de la responsabilidad del Gobierno, fue contemplada con pasividad por todos los gobiernos de la Unión Europea. Y fue patético ver cómo se les quiso lanzar la bomba a los portugueses en esta jerarquía de imperios cada vez más caducos, donde todos son irresponsables respecto de su casa, pero quieren responsabilizar a los demás de las cosas que cada uno hacemos mal. Nunca se pudo comprobar también cuánta distancia hay entre la retórica medioambiental y los hechos, y desde luego no podemos exonerar al Gobierno español. Pero hablamos, señorías, de soluciones a corto plazo e inmediatas, y de esto me voy a preocupar como representante del bloque nacionalista galego. Una auténtica catástrofe, porque no hay un caso más ejemplar de afectación del ecosistema, pero ojo, señorías, de un ecosistema al que está incardinado el hombre incardinado a la tierra como medio y al mar como medio de producción, como fuente de riqueza. Si siempre es terrible un desastre ecológico, lo es mucho más cuando pone en duda o pone trabas a la adhesión del hombre a la tierra en general y a su propia tierra en particular. Y nosotros, señorías, no estamos porque nuestro país siga emigrando. Y si no ponemos un remedio eficaz en este momento, la emigración será la solución para esta catástrofe y una nueva desvinculación al hombre respecto de su tierra. Muchos de ustedes que están asustados con el fenómeno de emigración de los países del tercer mundo, consideren que debemos de empezar por nuestro propio país a conseguir que la gente no tenga que emigrar. Vayamos, pues, a las medidas que proponemos. Para nosotros es esencial que se promulgue un decreto de medidas urgentes que contemple la cobertura económica sin paliativos de ninguna clase durante todo el tiempo que dure las consecuencias de la catástrofe para mariscadores, marineros, para los comercializadores y la acuicultura, exención de pagos a la seguridad social y otros impuestos del Estado, moratoria de créditos, campaña de imagen precisamente para los productos que están vinculados a nuestro mar o también para aquella gente que vive del turismo y por lo tanto que sufrirán un duro golpe. Actuar, señorías, en definitiva, como un Estado responsable con sus ciudadanos, un Estado que tiene que actuar no como actuó otras veces, con intransigencia, no solamente respeto de sus responsabilidades, sino respeto del FIDAT, de la compañía aseguradora y del amparo a todos los afectados que vayan también por la vía penal. Y el segundo aspecto, señorías, para nosotros esencial, y así lo pudimos comprobar en el diálogo con todos los afectados, con todas las cofradías de pescadores, al margen de quien fuera el color político que está en su presencia, con los vecinos y con las asambleas que hicimos, es que se analice el estado del ecosistema marino y su evolución y un plan para su regeneración y limpieza entre la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado, con la colaboración económica adecuada y la ejecución a su debido tiempo. Porque si esto no se hace, señores, podemos ser bienvenido Mr. Marshall en este momento, sobre todo para las épocas de Navidad, a lo cual ya nos tienen acostumbrados en todos estos desastres. Cuando viene Navidad, se les da un aguinaldo para que puedan seguir subsistiendo a los indígenas. No crean que de esta vez va a ser tan fácil este tipo de solución. Va a haber que dar respuestas definitivas y, sobre todo, respuestas a largo plazo. Y, en fin, un tercer paquete de medidas que esperamos incluso sustanciar y concretar mejor en la moción consecuencia de la interpelación de mañana, donde se pide la prevención, el control, las medidas de seguridad, los medios técnicos y humanos adecuados, que es lo que defendemos. Y también la información a este Parlamento del Gobierno y la depuración de las responsabilidades a que hubiese lugar. Voy acabando, señorías, con lo siguiente. Este es un impacto contra toda la sociedad gallega. Es
un ataque a la mayor potencia pesquera de la Unión Europea. De una vez por todas, el Gobierno del Estado tiene que considerar este un problema que afecta al Estado español y una responsabilidad política propia. No estamos ante un episodio trágico, inexplicable, fatal o resignado. Tenemos que ser consecuentes aceptando las demandas de las mayorías sociales afectadas, no convirtiéndonos solamente en Papá Noel para la Navidad. Hoy es un momento de urgencia y yo les pido a todos ustedes que cuando menos aboguen por votar los 2 paquetes de medidas concretas a los que me referí. Tiempo habrá ya esta propia semana y la próxima en debatir profundamente y exigir el cumplimiento de otras medidas de más largo alcance a las que, desde luego, nosotros nos renunciamos en el terreno de la seguridad y del control del tráfico marítimo. Pensamos que estamos a tiempo aún de hacer una resolución común que podamos votar todos. Y, desde luego, para el bloque nacionalista galego, responsablemente, aceptaremos todo lo que vaya por el camino de esa concreción del Real Decreto de Medidas Urgentes, tal como nosotros lo pensamos y los afectados, y ese plan para la recuperación de nuestro sistema ecológico, que es la garantía de futuro. De ustedes todos, espero una posición favorable a estas demandas, que son las demandas de Galicia en este momento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, subo en nombre de mi grupo para defender una proposición no de ley en relación con el accidente del Prestige que ha causado, como saben, graves daños sociales, económicos y medioambientales en las costas de Galicia. Iniciamos este trámite y debate sobre este accidente que causó desde el primer momento gran preocupación en la sociedad gallega y de forma solidaria en toda la sociedad española. Y es que, señorías, estamos ante un hecho grave y ante el que me gustaría, en primer lugar, destacar cómo el Gobierno actuó de forma coordinada con la Xunta de Galicia y cómo, desde el primer momento, a diferencia de lo que ha dicho el portavoz socialista, se ha actuado de la manera más rápida y más eficaz y más técnicamente posible, a pesar de esas condiciones climatológicas tan adversas, luchando contra una climatología tremendamente dura y difícil. Pero ahí estaban los medios técnicos, ahí estaba la diligencia y ahí estaba una decisión de un Gobierno, el del Popular, como nunca tuvo en otras catástrofes el Gobierno del Partido Socialista, señor Segura. Y ha actuado de manera responsable. Y yo quiero además decirle, señor Segura, que si la demagogia creo que es un mal camino en la vida política, creo que es inadmisible, es triste y es esperpéntico utilizarlo en unas cuestiones de dramatismo y de desastre y de tragedia que afecta a tantas personas. Mal camino el emprendido por usted, señor Segura, en este debate. Y el Gobierno ha actuado además con un criterio de prelación creo que muy lógico. Primero, salvar vidas humanas. Segundo, proteger nuestras costas y nuestros mares. Y dicho esto, destacar que el Gobierno tuvo desde el primer momento muy claro y estuvo presente en la situación en su cabeza, no solo del Gobierno central, sino de la Xunta de Galicia, de nuestro presidente gallego, don Manuel Fraga, la situación de miles de familias damnificadas y de forma solidaria y justa. Les transmitió la tranquilidad de que el Gobierno, consciente de la crítica situación planteada, procedería rápidamente a indemnizarles para resarcir los daños y las pérdidas sufridas. Y tiene muy claro el Gobierno del Partido Popular que prioritario es ayudar a tantas familias que trabajan en uno de los sectores productivos más importantes de Galicia. Y lecciones en este sentido ninguna, señores del Grupo Socialista. El Gobierno del Partido Popular ha sido el que solucionó, y aún muy reciente lo tiene esta Cámara, el problema de miles de familias afectadas por el mal egeo, por el mal enfoque, por el abandono del Gobierno, por la ineficacia del Gobierno socialista anterior.
ese Gobierno socialista al que, en el fondo, los gallegos lo tienen tan claro que llevan muchos años dándole la espalda en las urnas, que es en donde se pronuncian los ciudadanos en una democracia. Y en esa línea, con esta responsabilidad, el Gobierno, con la mayor celeridad, constituyó una comisión interministerial para que, con la colaboración de la Unión Europea y la Xunta de Galicia, pusiese en marcha las acciones pertinentes para paliar los distintos daños económicos, ecológicos que haya producido ese siniestro. Y ello para enmarcar todas las acciones que se van a llevar a cabo de seguimiento para los efectos, para darle pronta solución, algunas de las cuales hoy el vicepresidente Rajoy, usted tampoco se entera de nada, señor Segura, desde Galicia, no paseando, sino en contacto con la realidad y con los problemas de la que es su tierra y a la que quiere, sin duda, como queremos todos los gallegos, allí ya ha anunciado ese Real Decreto en el que se incluirán los recursos y medidas para paliar todos los daños. No se trata de cifras en el aire, como hacen ustedes, sino de garantizar con la evaluación el que se cubran de verdad todas las necesidades y, además, con celeridad. Dicho esto, indicar que el Grupo Popular ha pretendido llegar, señorías, a un acuerdo con los otros dos grupos proponentes de las dos proposiciones no de ley. Pero no fue posible por la intransigencia del Grupo Socialista, señorías, por la intransigencia del Grupo Socialista. Consideren que cuando el Grupo Popular aceptó esta mañana modificar a la 1 de la tarde el orden del día para que se pudiera ver una proposición no de ley de ustedes, ustedes no fueron capaces de aceptar el retraso en un tiempo pequeño en la presentación de unas enmiendas del Grupo Popular. Esa es la respuesta de ustedes a la cortesía y al espíritu abierto del Grupo Popular. Pero como nuestro grupo solo le mueve el poder dar de verdad solución a los problemas causados y contribuir a mejorar la seguridad, ofrece ahora una transaccional a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Gallego, abierto, hay que decirlo, también desde el primer momento al diálogo, en el que se incluyen 13 puntos que buscan garantizar, en primer lugar, las pérdidas económicas a los mariscadores, a los marineros, a la empresa de acuicultura y comercializadores, y exigir garantías para evitar que hechos como los actuales sigan produciéndose, mejorando el marco normativo internacional de seguridad marítima. En esa línea están las propuestas 1, 2, 3, 4 y 5, que solicitan estudiar la separación del tráfico de la costa para garantizar la seguridad en caso de accidente, o la exigencia inmediata de doble casco para este tipo de buques, o para que se localicen zonas de refugio predeterminadas que no pongan en riesgo el medio ambiente y la vida de nuestras costas. Que se aumente la inspección y control sobre los buques, eliminando en Europa los territorios exentos de los controles establecidos por la Unión Europea, que operan como paraísos en los que se incumplen las normas mínimas de seguridad. El apartado 6 solicita que se cree un fondo europeo para indemnizar este tipo de daños con una cuantía y agilidad suficiente, extremo que España viene luchando y reclamando, porque es un problema no solo de España, es un problema de Europa que exige la solidaridad de todos y que España viene claramente liderando. El apartado 7 solicita continuar con la mejora de los medios de salvamento y lucha contra la contaminación, siguiendo el Plan Nacional de Salvamento Marítimo del 2002 al 2005, con especial atención, como razones obvias, a Galicia. Pensamos en mejores remolcadores de mayor potencia o en buques con capacidad de recogida de hidrocarburos y, por supuesto, de material específico de protección de las costas. El apartado 8 hace referencia a las acciones jurídicas nacionales e internacionales que el Gobierno ha puesto en marcha porque consideramos necesario que los responsables paguen y compensen los daños causados. La 9 recoge la constitución de una comisión interministerial con la participación de los ministerios en coordinación con la Xunta y entidades locales afectadas. Se contempla también en la coordinación con las organizaciones sociales. La 10 reproduce el nuevo punto de la 8 de la del Bloque Nacionalista Galego,
cual es la de dictar un Real Decreto Ley hoy anunciado por el vicepresidente del Gobierno, como antes decíamos, para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales para todos los afectados, con las medidas concretas que contempla la término de la proposición del Bloque Nacionalista Galego, que de verdad van a garantizar la cobertura de todos los daños y no vaguedades a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos anteriores. La 12 recoge la articulación de campañas de la calidad, seguridad y salubridad de los productos de la pesca y acuicultura y marisqueo. Y la 13 sería la 9 del bloque, que solicita estudiar en colaboración con la Xunta de Galicia la situación del ecosistema marítimo y su evolución, y elaborar un plan para su recuperación integral, dotándolo de las partidas económicas suficientes para su ejecución, con la participación de los sectores que viven del mar, especialmente las cofradías de pescadores. Todos ellos, señora presidenta, señorías, son compromisos claros. Son respuestas importantes, respuestas inmediatas, respuestas solidarias y respuestas justas, como nunca el Gobierno socialista hizo ante situaciones similares o incluso más graves que se han producido. Yo lo digo con la satisfacción de ser diputada del Partido Popular, pero de ser gallega. Y lo que pido es, señorías, a las diputadas y diputados gallegos del Partido Socialista, que no han sido capaces ninguno de subir a esta tribuna, pero que en todo caso apoyen la iniciativa del transaccional si el Bloque Nacionalista Galego la acepta, porque siempre ha estado abierto al diálogo, y les digo, señorías, que esa es una respuesta, sin duda, sin precedentes en estos momentos hasta la fecha, pero una respuesta clara y firme y un compromiso, por otro lado, de un Gobierno del que nos felicitamos, además, de que tenemos presente al ministro de Fomento. Aquí está el ministro de Fomento. En el Congreso de los Diputados no le gusta, pero para nosotros y como gallega, para mí, repito, es una satisfacción poder presentar estas propuestas de medidas, de soluciones para los damnificados y de medidas de prevención para que no puedan pasar estas catástrofes, y sin duda con el aval de la presencia del ministro de Fomento, siempre diligente en atender a los problemas de Galicia y de toda España. Muchas gracias, señora Sáenz. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán. Gracias, señora presidenta. Señorías, menos mal que en el reglamento de la Cámara no hay ningún impedimento para que podamos intervenir los diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios con independencia de por dónde hemos sido elegidos, cuál es nuestra circunscripción electoral, a la hora de poder defender algo que se ha convertido en un problema para el Estado español y en un problema mucho más concreto y más directo para la Comunidad Autónoma de Galicia. Señorías, en esta tribuna se ha dicho que el Gobierno había actuado con diligencia, que se habían tomado las medidas adecuadas. Desde luego, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, creemos que el Gobierno primero actuó con bastante desconcierto, porque si tenemos que atender a las declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia, primero no pasaba nada, la mancha no llegaba, cuando ya estaba el gasoil infectando la costa gallega, no había problema para poder desplazar al buque. La situación marítima y los pocos recursos o los escasos recursos que se tienen en aquella costa, dada además la propia situación del mar, obligaban a que no se pudiera trabajar ni en las condiciones de seguridad exigidas ni con la rapidez que el desastre requería.
Si hacemos caso a las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues no pasaba nada. Aquí no había sucedido absolutamente nada. Y si tenemos que atender a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, pues, señorías, aparte de no soler decir absolutamente nada, lo único que hizo fue corregir al ministro de Agricultura y decir que estábamos ante una gran catástrofe. Pero medidas no se han tomado las adecuadas. Y, señorías, creemos, desde mi grupo parlamentario, que es importante y necesario que se tomen, en este caso, los acuerdos necesarios en esta Cámara para poder paliar en alguna medida el desastre económico, además del ecológico, que ha supuesto, una vez más, un accidente de estas características para los habitantes de la costa gallega y, en concreto, para la Costa da Morte. Cuando no se habían terminado de recuperar de accidentes como el del mar Egeo que sufrimos hace 10 años en las mismas zonas o en la misma costa, volvemos a tener, cuando prácticamente no se ha podido recuperar en condiciones ni tan siquiera los ecosistemas afectados en aquel momento, otro desastre de estas características. Pero además, señoría, yo creo que en estos momentos perdemos la oportunidad en esta Cámara de, además, instarle al Gobierno para que se empiecen a tomar medidas de prevención. Porque, señorías, estos accidentes se están produciendo cada X tiempo y cada vez pueden ser mucho más en el tiempo, pueden tener una sucesión mucho más breve, entre otras cosas porque cada vez los barcos que transportan el petróleo están en peores condiciones y se hace menos caso a las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional y, desde luego, no se hace prácticamente ningún caso a las recomendaciones de la propia Unión Europea, ni se están tomando en cuenta las necesidades que se han planteado ya en el Parlamento Europeo de modificar las directivas europeas y, además, poner en práctica de una manera seria y rigurosa los acuerdos internacionales que hay en materia de seguridad marítima, sobre todo en el transporte de sustancias contaminantes y peligrosas. Señorías, volvemos a perder la oportunidad y hay que tomar la iniciativa desde esta Cámara. Hay que instarle al Gobierno para que los países de la Unión Europea cumplan con la legalidad internacional en el marco de la Unión Europea. Pero, además, señorías, hay que instarle al Gobierno para que lleve una propuesta a la Unión Europea y esta, a su vez, a los organismos internacionales para que, de una vez por todas, tengamos buques que transportan materias contaminantes y peligrosas en las condiciones de seguridad suficientes para evitar que se vuelvan a producir catástrofes de estas características. No solamente porque afectan en estos momentos a la costa española, sino porque mañana pueden afectar a la portuguesa, a la francesa o a cualquier otra costa del mundo. Y los ecosistemas, tanto el marino como el terrestre, son frágiles y nos afectan a nivel mundial. No solamente porque nos afecte ahora a nosotros, que también, sino porque es una afectación que está llevando a unas condiciones de mortandad en los caladeros de pesca y que nos pueden conducir a una situación bastante, por lo menos insoportable y al menos también bastante dramática a la hora de poder mantener las pescas, a la hora de mantener las flotas pesqueras y las necesidades alimentarias de todo el mundo. Por lo tanto, señorías, no deberíamos de perder esa oportunidad. Nosotros no vamos a votar en contra, al contrario, vamos a apoyar la iniciativa transaccional a la que han llegado el Grupo Parlamentario Popular y el Bloque Nacionalista Galego, porque creemos que es necesaria el que se arbitren las medidas y las ayudas para los pescadores y las familias afectadas por el no poder mariscar en esta campaña, que además era la que esperaban que tuviera mejores resultados. También, señorías, estamos de acuerdo en que se haga un plan integral para poder regenerar de manera integral la costa afectada, y creemos que debe de participar el Gobierno central. Y creemos que es importante que se lleve a cabo, pero que no se quede en palabras, que se lleve a cabo ese plan de recuperación integral, porque es necesario, no solamente para que se pueda trabajar en mejores condiciones y cuanto antes mejor, sino también, señorías, para recuperar cuanto antes el ecosistema. Y también, señorías, para que el Ministerio de Medio Ambiente no deje de ser un adorno en el Gobierno central y alguna vez también adopte políticas que vengan en preservar o mejorar las condiciones medioambientales, aunque sea ya a raíz de un accidente de estas características. Por lo tanto, señorías, vamos a votar
votar a favor de esta enmienda transaccional. De la misma manera que si el Grupo Parlamentario Socialista mantiene su proposición no de ley en los términos en los que está hasta ahora, la votaremos también a favor, porque creemos que es importante que se aumenten las dotaciones de salvamento en las zonas que se pueden ver afectadas por una mayor incidencia de este tipo de buques que transportan materias nocivas y peligrosas. Creemos que es importante y creemos que se deben de tomar las medidas a partir de ya, no volver a dejar que pasen otros 10 años o otros 22 años para volver a discutir sobre el mismo tema sin que se hayan mejorado las condiciones. En este caso, y de manera más importante o primordial, hacia Galicia, pero al final que lo tengamos en todos los territorios y en toda la zona costera del Estado español, entre otras cosas porque ninguna zona está libre de que le pueda suceder cualquier incidente de unas características similares a las que han ocurrido en la costa gallega. Por eso nuestras enmiendas, señorías, estaban destinadas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que, tal y como ha sido redactada y presentada en esta Cámara antes de la transaccional con el BNG, nos parecía de verdad esperpéntica en el sentido, señorías, de que simplemente hablar de la creación de una comisión interministerial que ya se estaba constituyendo no nos parecía que fuera a darle una solución al problema. Y además pensábamos y seguimos pensando que el Gobierno del Estado español y que esta Cámara tiene que instar a los diferentes organismos internacionales para que se pongan en marcha las medidas de prevención y de control y de inspección de todos los buques que tienen, por lo menos si no van a recalar, sí que van a transitar por aguas que nos puedan afectar en caso de cualquier accidente. Por lo tanto, señorías, creemos que es un debate que aplazaremos si no sale aprobada la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, pero que se tendrá que producir en esta Cámara y que al final al que se tendrá que llegar para instar y para poder mejorar las condiciones del transporte marítimo, sobre todo en las sustancias peligrosas y contaminantes. Señorías, esta es la posición de nuestro grupo parlamentario y en ese sentido era en el que se habían presentado las enmiendas que eran solo y exclusivamente dirigidas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, es la posición que vamos a mantener. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Urán. Grupos que desean fijar posición. Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unión, señor Martí. Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unión quiere, en primer lugar, lamentar muy profundamente la catástrofe ecológica y económica provocada por el petrolero Prestige en las costas gallegas y expresar desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo gallego y muy especialmente con los afectados, sean pescadores, mariscadores, armadores y sus respectivas familias. En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Catalán quiere manifestar su apoyo total, pleno, a cuantas iniciativas y medidas se impulsen ahora y en el futuro por parte de las administraciones públicas competentes al objeto de paliar las catastróficas consecuencias que va a tener y que ya está teniendo el vertido de estas miles de toneladas de fuel oil que ya afectan, según nos informan las últimas noticias, más de 200 kilómetros de la costa coruñesa. Pero no solo las medidas que limiten el impacto ambiental y económico, sino también las que puedan instarse ante la Unión Europea y ante los organismos internacionales para fortalecer las exigencias y los requisitos que deben cumplir este tipo de transportes marítimos. Mi grupo parlamentario, por lo tanto, y también siendo fieles a la tradición parlamentaria, huimos, de hecho, de cualquier tipo de confrontación política partidista con tintes electorales que pueda darse en esta Cámara y que nosotros creemos que, en todo caso, lo que hay que mirar son las soluciones
hay que conseguir grandes consensos para evitar mayores males y mi grupo parlamentario lo que no va a hacer es dejarse arrastrar por determinadas expresiones o debates, insisto, partidistas que lo que buscan es un desgaste que no compartimos. Aunque todavía es pronto para evaluar los daños que puede producir este vertido, las cifras que se barajan en esos momentos están alrededor de los 90 millones de euros, o lo que es lo mismo, 15.000 millones de pesetas. Seguro que esto va a ser mucho mayor. Repito, estas cifras no son más que el preludio de lo que puede ser la mayor tragedia ecológica y económica que haya afectado a las costas gallegas. Lamentablemente, como han dicho ya anteriores portavoces, existen varios antecedentes de accidentes marítimos que han tenido como protagonistas a buques cisternas y petroleros. El naufragio del buque Marejeo en el año 92, también citado anteriormente, aún está en la memoria, muy presente en la memoria de los ciudadanos de Galicia, teniendo en cuenta pues, que todavía no se han satisfecho, no se han compensado a los afectados como debía haberse hecho ya. Quiero recordar también que en diciembre, el mes de diciembre del año 1999, se produjo en las costas francesas, por tanto, costas próximas a las costas de mi país, de Cataluña, un importante vertido de petróleo por parte del buque Erika. Como consecuencia de este accidente, el Grupo Parlamentario Catalán en esas fechas ya presentó, expresando un gran interés político, presentó ante el Gobierno un conjunto, una batería de preguntas parlamentarias orientadas a conocer los medios materiales, los medios humanos, cuya coordinación o titularidad correspondía al Ministerio de Fomento, por tanto, al Gobierno del Estado. Asimismo, y en el contexto del debate que se produjo a raíz de este accidente, del accidente del petrolero Erika, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, reunido en Bruselas el 30 de marzo del año 2000, ya llamó la atención sobre la necesidad de abordar propuestas legislativas encaminadas a fortalecer el control portuario de los petroleros, a mejorar el control de los organismos de inspección de buques y a prohibir progresivamente el acceso a los puertos de la Unión Europea, a los buques de casco simple de aquí al año 2015. Creo que hay una coincidencia muy generalizada en que ese plazo del año 2015 debe acortarse. No podemos esperar hasta este año para que tengamos o podamos padecer otro tipo de circunstancias o de accidentes como el que ahora estamos tratando. Han pasado 3 años desde esa fecha y creo que hemos avanzado poco, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel de la Unión Europea, en la consecución de estas líneas o de esos objetivos que nos marcamos por aquel entonces. Por eso es de toda lógica y absolutamente inaplazable, y mi grupo parlamentario se suma a las exigencias planteadas en esta línea, que se tomen urgentemente cuantas medidas sean necesarias. Repito, a nivel del Estado español, pero también a nivel de la Unión Europea y también a nivel internacional, para garantizar una mayor seguridad marítima. No creo que mi condición de portavoz de Medio Ambiente de mi grupo parlamentario me delate si afirmo que nuestros ecosistemas, y ahí le voy a dar la razón, voy a reiterar lo que decía el portavoz del BNG, nuestros ecosistemas están llegando al límite en cuanto a agresiones sufridas por la acción humana. Si además queremos que sigan existiendo ecosistemas productivos económicamente, debemos protegerlos con más diligencia. Si no, queremos que la actividad económica que estos nos proporcionan desaparezca para siempre en breve plazo. En definitiva, la comunidad internacional no puede permanecer inmóvil o de brazos cruzados ante la reiteración de este tipo de accidentes. En el caso que nos ocupa, aún es más grave que el vertido haya sido provocado por la rotura de un casco o del casco del Prestige, fruto de la propia presión del oleaje, sin terciar contacto alguno, físico alguno, con elementos externos al mismo. Por tanto, mi grupo parlamentario va a dar apoyo, repito, a cuantas iniciativas y cuantas medidas se impulsen para intentar paliar los efectos de la marea negra que se cierne sobre las costas gallegas y para impedir, o como mínimo para limitar al máximo, las posibilidades de que se produzca un nuevo episodio como el que nos ocupa, en función del texto final que puedan acordar los grupos parlamentarios proponentes, dando, y lo reitero, lo subrayo, dando un apoyo especial a las medidas planteadas por el bloque nacionalista gallego, y entendemos que en el caso de que la enmienda sustitutiva o transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular pueda, digamos, llegar a un acuerdo, pueda ver la luz con el acuerdo del otro grupo proponente, el Bloque Nacionalista Gallego. Por tanto, entendemos que si ese texto transaccional ve la luz verde de los proponentes, mi grupo parlamentario desde aquí avanza que va a dar apoyo a ese texto y confiamos que finalmente
puedan tomarse aquellas medidas que ya hace tiempo tenían que haberse tomado, pero que por cualquier circunstancia no han podido ser, e insisto, porque estamos también en un ámbito que va mucho más allá del ámbito estrictamente del Estado y, por tanto, afecta a instituciones internacionales y de la Unión Europea. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Martí. Señor Rodríguez, al efecto de ordenar votaciones. Sí, señora presidenta. Aceptamos el contenido de la enmienda in voce formulada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular a nuestra proposición no de ley, por lo tanto, como enmienda transaccional, porque recoge sustancialmente lo que eran los aspectos básicos de nuestra proposición no de ley y los puntos que considerábamos incuestionables. Por este sentido lo hacemos. Muchas gracias, señor Rodríguez. Entonces entiendo que lo que se va a someter a votación es este texto en sustitución de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto y me supongo que el Grupo Parlamentario Popular retira su iniciativa. Efectivamente, señora presidenta, el Grupo Popular retira su iniciativa y agradece voto favorable y la acogida del Grupo del Bloque Nacionalista Galego. Muchas gracias, señora Sáenz.
Señorías, reocupen sus escaños. Sometemos a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes para la atención de los sectores sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque tanque Prestige, la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza, que somete a votación en sus propios términos. Comienza la votación. Votos emitidos 293, a favor 119, en contra 155, abstenciones 19. Queda, por tanto, rechazada. Sometemos a votación a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa al siniestro del Prestige en la costa gallega, que se somete a votación en los términos derivados del debate y de la enmienda transaccional de sustitución que ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y aceptada por el diputado señor Rodríguez del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza la votación. Votos emitidos 292, a favor 292, en contra ninguno, abstenciones ninguna. Queda, por tanto, aprobado.